Muy bien, seguimos en este escenario del poder conversando, ¿no? Conversaciones necesarias. Te lo decíamos siempre que en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos, y ahí los que quieren llegar a ser constituyentes y las que quieren llegar también han tenido participación, por supuesto, en estas conversaciones, y una de ellas está con nosotros, Beatriz Sánchez, colega de profesión, amiga personal también. Beatriz, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, Freddy, un gusto estar acá, me encanta la presentación. Distrito 12. Sí, sí, muy contenta, la verdad. Puente Alto, La Florida, San José de Maipo. Claro, La Florida, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo y Pirque. Ya. Ese es el distrito 12. Un distrito grandote, también no solamente en gente, sino que también en territorio. En territorio, en población. Además tiene una característica, Freddy, que es bien, que a mí me parece que es muy desafiante. ¿Ya? Y que es como un Chile en chico. Ah, claro. Tiene todo. Tiene la parte rural, tiene la parte muy urbana, tiene los problemas de flujo de transporte, claro. Tiene distinta estratificación social, si tú quieres. Exacto. Vive las desigualdades, pero también todo el esfuerzo, está la clase media súper representada, el problema del agua en el cajón. Entonces, es un distrito que refleja mucho el momento de Chile, creo. Mira qué interesante, ¿eh? Sí. Claro, o sea, y ahí, ¿qué es lo que se explica? ¿Cómo se explica ahí una necesidad de una nueva constitución? ¿Existe la conciencia de lo que se está votando, crees tú, en términos generales? ¿Verdad? ¿Sabes qué? Yo diría que sí. Mira, ya. Nosotros lo que hicimos, Freddy, fue que empezamos a salir a terreno y eso es muy interesante porque es un trabajo muy parecido al trabajo periodístico de reporteo. Siempre se me ha hecho hago como ese símil, ¿no? De la política muy en terreno. Y empezamos a hacer este levantamiento de temas más constituyentes desde que, bueno, me decidí a esto, que fue más o menos a última hora, no fue tan fácil. Podemos conversar de eso si tú quieres un rato más. Y conversando con la gente, la verdad es que hay un sentido muy común, y esto masivamente, en que entienden que esto es una elección muy particular, que es muy importante lo que se juega en la Constitución. O sea, está ese sentido. Ahora, claro, los detalles y todo, no. Pero sí todos saben que, uno, es muy importante. Dos, tú pones las reglas del juego. Perfecto. Y que esto es de aquí para 40 años más. Ya. O sea, ese sentido está instalado en las personas, en todas las personas. Bueno, eso es un gran paso. ¿Te acuerdas que cuando nosotros, hacíamos la entrevista y todo hace 3 años, se decía, había sectores, ¿no?, interesados, por supuesto, que decían, la Constitución es paja molida, no son los temas de la gente. Los temas del día a día. No, hoy día la gente tiene clarito que el tema de salud, pensiones, el agua, la educación, la vivienda, que es un tema muy sensible en todas esas comunas, tiene directamente que ver con la Constitución. Bueno, sectores también de izquierda. Recuerda que Escalona decía que esto de la constituyente era fumar opio. 2011, sí, hace 10 años, fíjate. Sí, sí. No, mira, había un cambio bien extraordinario y eso se debe al esfuerzo de mucha gente que estuvo en distintas organizaciones como Marca tu Voto AC, ¿te acuerdas? Con toda esa movilización, y que empezaron a tratar de hacer este nexo, que yo creo que es muy importante, de cómo la Constitución modela tu vida diaria. O sea, yo creo que la Constitución del 80 en eso es muy clara. No solamente cómo ha modelado la vida, esto de mercantilización, ¿no? Salud pagada, educación pagada, todo pagado, al negocio en todas partes, un Estado pequeño, pero también cómo modela las sociedades. A mí eso yo creo que es lo que más me impacta. Una sociedad competitiva, una sociedad individualista, es lo que le sirve a este modelo, y eso lo fue armando. No es que la Constitución te diga cómo hacer la sociedad, pero la forma que se instala te modela también la sociedad que tenemos. Sí. Hagamos link con, hemos estado hablando obviamente todo el día de lo que fue este Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y hablábamos con la Fundación Sol, con Andrea Sato, todas las brechas que aún faltan por lograr en este país. ¿Cómo lo viviste tú este día lunes y dentro de la Constitución? ¿Cómo se podría avanzar en aquello? A ver, yo creo que es un tema bien fundamental y que tiene que ver con hartas cosas. Primero, y esto es una definición más bien grande de la Constitución, y la que a mí, o mi favorita, que es que las constituciones de un país lo que muestran son las relaciones de poder que hay al interior del país. Y cuando hablamos de nosotras, las mujeres, o cuando hablamos de la estructura de poder, si tú quieres, en Chile, ahí tenemos mucho que ver nosotras las mujeres. ¿Por qué hay ciertos temas que no son temas de discusión de política pública? Porque hay temas que no están constantemente debatiéndose en Chile. Por ejemplo, y aquí hay uno que a mí me interesa particularmente, que es el derecho al cuidado. ¿Por qué esta pega que hacemos las mujeres, todas, y una mucha mayor intensidad, por ejemplo, que la hacemos dentro de la casa y que permite al país funcionar? Que se cuide a niños, que se cuide a personas enfermas, que se lave la ropa, que se cocine. Eso permite que el país funcione. Es parte de la economía, pero se considera algo que no tiene que ver con la economía, algo privado de cada mujer, que lo hace en su casa. Todos nos hacemos los ciegos, los sordos,
Y esto tiene un costo para las mujeres real. Y ahí hay que poner un ojo, porque eso es cambiar la forma en que miramos la sociedad. Claro. Y también es una lucha de poder. Exacto. Bueno, y toda esta campaña, ¿no? Todo lo que estamos viviendo, y lo que tú estás viviendo también como líder política también, Bea, está dentro del contexto también de este país, de un país. ¿Tú cómo lo sientes? ¿Sientes que estamos también dentro de una polarización? ¿Te lo comentan, por ejemplo, en las calles cuando vas a hacer tu campaña? Yo creo que hay un país que tiene rabia, mucha rabia, hay mucha decepción con la política, con lo que significa la política, y te lo hacen presente. Tenemos largas conversaciones en la calle, es muy interesante. ¿Ya? Y sí, hay mucha decepción, hay esperanza también de que este proceso puede cambiar las cosas, pero es una esperanza muy razonable, ¿eh? O sea, me han preguntado varias veces si hay como demasiada expectativa. Yo diría que no, que la gente tiene muy claro que esto va a ser una pelea fuerte, que las cosas no se cambian así inmediatamente, porque la Constitución, como decíamos, pone estas reglas del juego, pero no quiere decir que cambien las cosas inmediatamente cuando termina la Constitución, y eso lo hablamos directamente. Y lo otro que me dicen también es que ellos entienden que aquí se desamarra algo para ponernos de acuerdo en lo que queremos. Y les hace mucho sentido, por ejemplo, ejemplos bien concretos. Hoy día tenemos un sistema de pensiones como privatizado, que es las AFP, que están, yo diría que, en una depreciación total. O sea, toda la gente hoy día sabe que ese sistema no funciona, ¿no? Y están ahí en el ojo de la crítica. Pero ¿por qué han pasado tantos años y como sociedad nunca hemos podido discutir cuál es el sistema que queremos? Ni siquiera yo digo, este es el sistema que tiene que ser. Yo tengo mi particular impresión, digamos, pero ¿por qué como sociedad no tenemos el derecho a discutir cuál es el sistema que queremos? Claro. Y eso es lo que permite la Se hace una comisión, se elitiza el discurso, se lleva al Parlamento. Y veamos si pasan las leyes, al final no pasan, ¿no? Y estamos en lo mismo, o sea, de nuevo hay un nuevo proyecto para las pensiones y así es un círculo. Entonces el tema es, lo que se puede lograr con la Constitución es que se destrabe, se desamarre todas estas amarras que quedaron del 80 y después como sociedad ponernos de acuerdo. Uno, ¿cuál es el sistema de pensión que queremos? Y mirar lo que han hecho otros países, cuál se acerca más a lo que piensa Chile, y que sea una discusión. Pero nunca hemos tenido esa posibilidad de discutirlo como sociedad. Y eso es lo que nos da, y solo para poner ese ejemplo, ¿no? Esa es la oportunidad que nos da el avanzar en el camino de una Constitución nueva. Perfecto. Bueno, hay muchos temas, ¿no?, que se pueden empezar a refundar, ya que no le gusta tanto la palabra al alto mando carabinero, ¿no? Por ejemplo, refundar la policía, nuestra policía uniformada, pero también sistemas deliberativos que están demostrando las Fuerzas Armadas, el Ejército puntualmente, con lo que ocurrió este fin de semana ahí en este monumento baqueano, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cuál es tu opinión de lo que está ocurriendo ahí? Empecemos con Carabineros, ¿no? Sí. Porque recordemos que de Puente Alto es, por ejemplo, el joven que empujaron a hacer Mapocho. De Bajos de Mena, específicamente. Sí, mira, nosotros lo hemos planteado, y esto como Frente Amplio desde hace harto tiempo, porque aquí lo que se necesita es una refundación de Carabineros, directamente. ¿Qué significa refundar? Contra, no sé, reformar o cambiar. Refundar quiere decir que tienes que mirar cómo se hace una institución, cómo podemos trabajar una institución que sea una policía uniformada para Chile y que tenga otra raíz. Hoy día tenemos una policía que es muy militarizada, ¿no? Parece como si fuera parte de las ramas del ejército y no una policía civil, que es lo que pretende ser Carabineros. Pero no solo eso, tiene formas de operar muy antiguas. O sea, esto que tenga dos escalafones, ¿no? Los oficiales por un lado, los suboficiales por otro, y que unos tengan un casino, porque así es de ridículo, ¿no? Los otros comen en otro lado, unos tienen unos lugares de vacaciones y los otros tienen otros lugares de vacaciones, no se cruzan. ¿Y eso qué es? Solamente una diferencia clasista. O sea, una policía moderna que necesitan todos los países del mundo puede venir con esa estructura añeja. Entonces hay que darle una mirada distinta. Incluso las Fuerzas Armadas, no sé por qué eso no sigue, digamos, no hasta la altura del partido, pero sigue obviamente la mecánica de las Fuerzas Armadas. Exactamente, tiene que ver con eso. Y curiosamente, no curiosamente, está instalado de la Constitución del 80 porque él la hizo, ¿no? Viene de la dictadura. Y era una dictadura cívico-militar, pero que tenía su componente militar. La palabra seguridad nacional está, me lo decía el otro día Lucía Damer, que era muy buen dato. Está unas 14... Qué buena Lucía Damer. Este tema es espectacular. Sí. Entonces me decía, mira, seguridad nacional está en la Constitución unas 15 veces. Mira. Y eso es muy extraño, porque en ningún país está tan instalado como esa óptica, ¿no? Yeah. Y hay cosas, me decía, en la Constitución que hay que pelear que tienen que quedar fuera de la Constitución, como la Ley Orgánica de Carabineros, por ejemplo, para poder optar a algún cambio, porque no es una ley como cualquier otra, no una ley que esté consagrada en la Constitución. Entonces, hay ciertas amarras que uno va entendiendo de a poco, el por qué cuesta tanto meterse como en profundidad a analizar lo que pasa con Carabineros, que yo creo que lo que pasa hoy día es gravísimo, en forma y en fondo.
O sea, roban plata, hay violación a los derechos humanos, pese a toda la historia que tenemos. Está politizado. No pueden remover a nadie. O sea, lo que le ha costado a cualquiera remover, o sea, para qué decir a Piñera, digamos, remover a alguien de Carabineros, tiene opinión política. No solo el ejército, que es lo que vimos recién, Carabineros también, con sus formas, ¿no? Bueno, recuerda que el alto mando de Carabineros le decía cuando le gustó la palabra refundar Carabineros, que había dicho Carla Rubilar. Exacto, ¿no? le paró el carro a una ministra del gobierno, exacto, ¿no? y alegó directamente al gobierno y el gobierno dijo, ya chuta, disculpen, dijo, ¿no? Claro, así como, vamos a regular. Entonces, yo creo que eso es una visión muy clara de cómo las cosas tienen que cambiar y por qué el poder civil hoy día no está encima de Carabineros, claramente, ni tampoco sobre el resto de las Fuerzas Armadas. Claro. Y el narcotráfico sí lo está, como lo revelaron estos audios que dio a conocer CIPER, ¿no? Donde supuestamente hay una investigación interna en Carabineros y Carabineros habla unos con otros narcotraficantes de cómo han puesto droga, cómo la transacción de la droga, cómo han cargado gente, dice esta voz de Carabineros. O sea, hay un problema ahí desde las raíces incluso, ¿no? Pero yo creo que, y es súper importante lo que dice Freddy, porque cuando hablamos de refundar Carabineros, no tiene que ver como con una cosa como fetiche, ¿no? De ciertos partidos de oposición, a que siempre... No. Estamos hablando de algo que es muy importante de hacer. Hoy día Carabineros es de las reparticiones fiscales más grandes en personal y también en presupuesto. Ellos tienen un poder en sí mismo. Imagínate un poder en sí mismo de esa naturaleza, con el control de las armas, que no tienen además el control civil encima. Entonces ahí hay un problema. Y el segundo que mencionas, que es el narcotráfico, y que el narcotráfico entra en todos los lugares donde el Estado no se hace presente, y eso yo creo que es muy claro para analizar en todas las comunas de Chile. Exacto. Y cuando tú tienes un órgano al otro lado como Carabineros, que básicamente se manda solo, bueno, ahí tienes un problema grave. Entonces hay que enfrentarlo y no taparse los ojos respecto a lo que pasa en Chile. En Carabineros es muy peligroso, ¿no? Porque tremendo. Se puede convertir, bueno, no sé si hasta la altura, ¿no? Una especie de guardia pretoriana del statu quo, ¿no? Bueno, y es lo que hemos escuchado en sus declaraciones. Y para qué decir las del ejército ahora último que hacías tú mención. Sí, que eso te iba a preguntar. ¿Qué te parecieron esas? ¿Qué es lo que hay detrás de esas declaraciones del ejército, ¿no? Y esas palabras de antichileno y que se ocupa por la quema de una estatua en la Plaza de Dignidad? A ver, creo que sí hay una opinión política directamente, ¿no? Creo que hay un llamado de atención. Lo que quería hacer, y esto es una interpretación que hago yo, digamos, personalmente, pero creo que hay un llamado de atención por parte del ejército al gobierno, que es un gobierno que está bien desaparecido, además, ¿no? El de Sebastián Piñera. Pero además creo que son de estas declaraciones que lo que hacen es provocar ciertos ambientes. Y a mí eso me preocupa, sobre todo cuando estamos en un año tan trascendental en la toma de decisiones. Entonces creo que efectivamente cuando pasan estas cosas, ¿no? Y hay una declaración de esta naturaleza totalmente destemplada de parte del ejército, tal cual, así como diciéndolo, y estamos hablando de una estatua, ¿no? O sea, tenemos un historial de hace 2 años de violaciones a los derechos humanos profundas y estamos rasgando vestiduras por una estatua. O sea, quiero poner ese marco, ¿no? El marco en el que se mueven. Y después le preguntan a las autoridades de gobierno, le preguntaron al ministro vocero de gobierno, y él diciendo, no, aquí no hay deliberación, casi exculpando a todo el mundo. Entonces ahí uno dice, a ver, efectivamente aquí, y esta es una pregunta bien profunda y bien de fondo, ¿quién tiene el poder en Chile? ¿Quién tiene el poder hoy día? Y creo que ese es un tema fundamental a propósito de lo que vamos a enfrentar, que es el cambio de la Constitución, que es efectivamente el poder. Una de las formas, además... Otra pregunta que se podría hacer, disculpa, es... Dale. ¿Quién tiene miedo hoy de perder el poder en Chile? Bueno, ¿no? Porque que lo quiere dejar ahí sin moverse. Porque lo que estamos viendo, ¿no? Y el nivel de represión que estamos viendo, yo no lo veía de la dictadura. O sea, estos niveles de represión. No lo veíamos. De hecho, es un tema internacional hoy día, lo que pasa en Chile, no es un tema solo nacional. Han venido organismos de derechos humanos que han hecho sus observaciones y de distintas tendencias, si tú quieres poner como la tendencia política en esto, ¿no? Pero es que aquí no hay dos lecturas respecto a lo que ha pasado. Entonces, la pregunta es, ¿esto pasa ahora o venía pasando siempre en Carabineros? Y que, claro, no se notaba porque las manifestaciones eran distantes y ahora había una todos los días o hubo una revuelta social que lo deja mucho más de manifiesto. Entonces, lo que pasa con Carabineros no es de ahora, es algo bien profundo que se ha ido inoculando con el tiempo, por eso es necesaria una refundación y una intervención civil ahora. Este gobierno creo que no lo va a hacer, no solamente porque no cree en esto, está atemorizado, como dices tú, sino también porque es inexistente hoy día. Perfecto. ¿Qué te dice la gente también, ya de manera autocrítica, ¿no?
de lo que está ocurriendo con la oposición, de haber ido en muchas listas, etcétera. El Frente Amplio, por ejemplo, que cuando saliste tú, no, que se quedaron sin candidato, ahora están viendo si Boric se lanza o no se lanza a la piscina, en fin. Boric quiere, porque dijo, bueno, si tengo el apoyo, yo voy, digamos, ¿no? ¿Qué te parece todo lo que está ocurriendo? A ver, yo creo que hay, y la gente lo hace muy presente, y nos preguntan, bueno, ¿y qué pasa con la unidad? ¿Y por qué no se pusieron todos de acuerdo? Claro. Yo creo que hay varias cosas. Creo que, primero, mirando al otro lado, porque siempre el ejemplo es, bueno, ¿qué pasó con la derecha? Si se pusieron de acuerdo muy rápido. La verdad es que yo creo que la derecha hoy día en Chile es una sola. Esto de que hay diversidad en la derecha, mira que yo soy más de acá, mira que yo soy más de... En realidad no. A la hora de ponerse de acuerdo, se ponen de acuerdo rápidamente en una sola lista si tienen que defender intereses. Entonces, esa diversidad en la derecha no es tal, lo primero. En la oposición, creo que sí hay diversidad real de proyectos. Entonces, puede ser que la palabra unidad sea demasiado compleja, pero sí yo creo, y en eso yo voy a seguir ese camino y soy muy optimista en eso, que yo creo que puede haber una coordinación de la oposición para avanzar en momentos muy importantes, como por ejemplo la constituyente. Eso sí, porque hay proyectos que tienen diferencias. Y lo otro, que creo que es importante, hoy día además hay un momento país y no nos podemos hacer los lesos, ¿no? Y yo que pertenezco a un conglomerado, al Frente Amplio, y estoy muy orgullosa, creo que es un proyecto de hoy y de futuro, también entiendo que hay muchas organizaciones que no quieren estar ligadas a partidos políticos. Y si bien en nuestra lista, por ejemplo, la mitad, un poquito más de la mitad, son personas independientes que vienen de organizaciones sociales que están participando en nuestra lista para la Constitución, las listas para la elección del 11 de abril. A mí me tocó personalmente hablar con muchas organizaciones también para extender esta invitación, para que nos pusiéramos de acuerdo en una lista. Y muchos nos decían, mira, buena onda, pero nosotros no queremos ir con partidos políticos, queremos ir solos como independientes. Y eso también tiene una validez, y de hecho, si tú miras, los partidos políticos tratamos de organizarnos más en listas, pero igual había 5 o 6 listas de independientes. Porque también es un momento país, y creo que tampoco podemos cerrar los ojos a que existen hoy día movimientos, organizaciones sociales que legítimamente quieren representarse a sí mismas y buscar un espacio en la Constitución. La última vez que conversamos, Bea, acá en este sillón del poder, fue poco tiempo antes del plebiscito. Sí. Fue poco tiempo antes del plebiscito. Y tú nos dijiste esa vez, mira, después del plebiscito yo voy a decidir qué hago, si voy de candidata o a qué, digamos, ¿no? Si constituyente, si presidencial, si me quedo a la parlamentaria. Incluso se hablaba de alcaldías, gobernación, en fin. Y no hablamos nunca después, ¿no? Por lo menos en esta instancia. Hemos hablado en otra instancia, pero en esta. Además se pasó tan rápido, ¿no? ¿O no? Desde ese tiempo fue como antes de ayer. Y además no te decidiste el día siguiente, sino que pasaron meses antes de que te decidiera. No tanto, yo diría como un mes, un poquito más de un mes. Fue como a fines de diciembre, más o menos, principio de enero. Sí. ¿Por qué ese interregno? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo llegaste finalmente a la decisión de ir por la constituyente? Mira, quiero ser como bien honesta. Yo pensé harto si ir de nuevo a alguna elección popular. Ya. Y no porque no me gusten, creo que es súper interesante el proceso que se genera en el momento que hay elecciones, porque hay mucho diálogo ciudadano y como hay una repolitización de las personas. Sino porque yo reconozco en gente que ha estado muy cerca mío en algunos procesos como una suerte de, y no lo quiero decir en negativo, ojo, como una especie como de hambre de elecciones, como de hambre de estar en un lugar, como de hambre de un halo de poder particular. Ya. Cuestión que yo nunca he entendido muy bien, ni me hace tanto sentido. Y hay mucha gente que me decía, no, pues si ya fuiste a la presidencial, o sea, como no puede haber nada menos, o sea, como lo otro es como imposible. Y es como, a mí eso no, yo no creo en los estatus, yo no creo en eso de perseguir el poder porque ya caíste en un rol y para ahí para siempre. De hecho, yo pensé harto si ir a alguna elección o no. ¿Ah, sí? Sí, para ser bien honesta. Yeah. Y me decidí muy tarde en esta porque creo que esta me cautivó particularmente. Creo que es la elección más importante de esta generación. Creo que es la elección más importante porque define reglas del juego. Yo entré a la política porque quería que hubiese cambios para Chile. Y las mismas cosas que venía sosteniendo como periodista, después como candidata presidencial, las sigo sosteniendo hoy día como cambios para la Constitución. Y me parece que hoy día sí se puede hacer una diferencia. Y una cosa más, me encanta hacer campaña en patota y no sola. Oye, vea, en eso cuando tú dices, no sé si quería ir a una nueva elección, ¿pensaste dejar la política contingente y volver al periodismo en ese momento? No, nunca dejar la política. Creo que la política además no se deja en el sentido de que, y esto lo vengo refrendando, bueno, cuando conversábamos como periodistas, la política es parte nuestra. Sí. La política es parte de las personas. Y una forma de hacer presente esto para mí fue entrar a la política desde el periodismo,
y para insistir con eso, todos deberíamos hacer política. Yo sé que está súper depreciado y que es como ir contra la corriente. Sí, te entiendo, pero mi pregunta era si dejar, ¿no? esto de la política día a día, ¿no? Y volver a ser periodista, ¿no? O a volver al periodismo, cruzar el Rubicon nuevamente. Como volver, dices tú. Es difícil echar para atrás, creo. Claro. No, mira, nunca fue mi intención porque igual me quería quedar muy ligada a los frentes feministas de los distintos partidos del Frente Amplio. Creo que se está ahí haciendo una pega muy poderosa y que me interesa mucho. Y siempre he estado muy ligada a todo lo que tiene que ver con el Frente Amplio durante todo este tiempo. También, y ha sido un tema de diálogo, después de la elección presidencial, igual yo tuve que buscar pega, ¿no? Y cuando tú representas un sector político, de hecho, Freddy, cuando uno tiene opinión política, se cierran las puertas, bien, ¿no? Bien lo sabemos. Se cierran las puertas porque esto es un país todavía que te sanciona por eso, ¿no? Hay sanciones cuando tú eres explícitamente, ¿para qué decir los comunicadores? O sea, tú tienes si perteneces a un sector que no son los dueños de los medios y los auspiciadores. Si haces esa crítica a quien tiene el poder, que en el fondo es la crítica permanente, te llega una sanción. Entonces, a mí me costó encontrar pega, encontré una pega solo de medio tiempo. Y eso lo fui mezclando con mi actividad política. Y creo que cuando tú entras, ya sea en los distintos espacios que puedas cumplir, nunca voy a salir de nuevo de la política. Porque me interesa estar ahí, me interesa apoyar mujeres que llegan a buscar cargos de poder. Me gusta que las mujeres hablemos de poder también. Sí. Creo que es muy importante todo lo que se trabajó para que la convención sea paritaria. Creo que sea paritaria va a hacer que instalemos otro tipo de debate en un lugar como este. ¿Sientes tú, Beatriz, que se necesita reagrupar, ya que usamos la palabra refundar, ¿no? Refundar el Frente Amplio? Se va Giorgio Jackson, ¿no? Uno de los principales pero no se va del Frente Amplio. No, pero se va a Chile, pero me refiero a que se va de la primera línea, ¿no? Deja de ser parlamentario, ¿no? Hay problemas con RD importantes también en su esencia. No sabemos si Gabriel Boric va a ser o no candidato. ¿Crees tú que falta algo ahí, ¿no? Un ente aglutinador, una refundación, si tú quieres, del Frente Amplio? No sé si la palabra es refundar. Lo que sí yo sabía como desde antes, y no sé si es porque yo soy más viejita, pero es que el Frente Amplio iba a sufrir muchas mutaciones, iba a cambiar en el tiempo, porque cuando se genera recién un conglomerado, porque este no es un solo partido, es un conglomerado de partidos y movimientos, tiene muchos cambios. O sea, tú te aglutinas en un primer momento por algo y nos aglutinamos además para una candidatura. O sea, las candidaturas provocan algo distinto, como un etos distinto en ese momento. ¿Ya? Entonces, después yo siempre pensé, y alguna vez lo conversamos, yo siempre pensé que igual el Frente Amplio iba a ir mutando, iba a ir cambiando, y de hecho eso es lo que ha hecho durante el tiempo. Y evidentemente hay momentos en que tú estás como arriba en la cresta de la ola, hay momentos que todo está más deprimido, también como momentos país. Entonces, yo no hablaría de una refundación. Yo creo que el Frente Amplio va mutando, va cambiando, hay liderazgos nuevos que se van instalando. Creo que a mí me parece interesante lo que hizo Giorgio, lo que hizo Gabriel también, de decir, no nos vamos a quedar apenados para siempre. O sea, 2 años en la Cámara de Diputados y listo, y estamos. Y me parece que Giorgio está cumpliendo con una promesa que hizo. Y de acuerdo, si bien uno de los liderazgos importantes del Frente Amplio no es que se retire, sino que va a seguir su proceso de estudiar o de salir del Congreso. Me parece que eso está bien también. Sí, yo creo, o sea, esto como una crítica afuera, por supuesto, ¿no? Que Giorgio como que se cayó de la vereda, como se dice en el campo. Yo soy de Win, ¿no? Como que se pasó para el otro lado en soltar el liderazgo de RD para otro. Porque fíjate, RD ahora la cantidad de militantes que ha perdido, ¿no? Es uno de los que más ha sufrido, si tú quieres, ¿no? Este impacto, este divorcio de la ciudadanía con los partidos políticos. Creo que le está pasando mucho a los partidos en general, que hay esa desafección por el momento país que estamos pasando y se entiende. Y también creo que el último tiempo, y yo creo que eso es súper sano también para la democracia, las personas instalan un estándar distinto. Y por eso me parece interesante que estemos repensando permanentemente qué significa ser partido político. ¿Qué es ser partido político hoy, por ejemplo? ¿De qué forma te relacionas con la ciudadanía? ¿Cómo estableces nexos? Sí. ¿Cómo se explica más en fácil lo que es un partido político a diferencia de una organización social, por ejemplo? Creo que a mí lo que me cautiva todavía al Frente Amplio es que todavía tenemos esa discusión permanente, nunca se cierra, ¿no? Nunca debería cerrarse también de cuál es el momento y cómo la política actúa o los partidos políticos dialogan con la sociedad. Y creo que eso es algo permanente. Y por supuesto, de repente estamos más lejos de eso, y hay momentos más duros. De repente nos acercamos más y hay mucha más confluencia, es un momento bueno. Y creo que vamos un poquito en eso, ¿no?
Pero lo importante es, creo, lo que estamos haciendo hoy día, que es salir a la calle, conectar con las personas, volver a escuchar, mucho más que hablar. Creo que hoy día la política no se puede hacer separada de las personas y hoy día tiene que haber ese nexo permanente de participación. Y uno de los temas, por ejemplo, que tú lo mencionabas, de hecho, antes, y que para mí es vital en la Constitución, es la participación. O sea, si tal como la Constitución del 80, expresamente Jaime Guzmán lo que hizo fue dejar a la gente afuera, porque es una Constitución de raíz autoritaria, se pensó así, esta Constitución tiene que ser todo lo contrario, es abrir la puerta a la ciudadanía, es que la gente participe de las decisiones que se tomen, que haya control público en las autoridades, que haya defensorías populares. Una expresión que yo siempre ocupo porque uno ve como en las películas, ¿no? Sentir que la Constitución te defiende, no como hoy día que parece que defiende a otros. Sino que decir como, no, oye, no, esto no se puede hacer porque la Constitución me defiende a mí. Claro. Eso necesitamos. Ese es el giro que hay que hacer. Sí, a propósito de lo que tú dices, de cómo la derecha se reúne y la izquierda se polariza completamente o se dispersa. O nos cuesta más, creo que puede haber una coordinación, yo por camino al optimismo. Tiene la lógica también de que es mucho más fácil mantener que cambiar, ¿no? Porque la mantención es la zona de confort, ¿no? Y ahí todos se ponen de acuerdo fácilmente para mantener lo que tienen. Sí. Pero en la oportunidad, ¿no? Y en los caminos que se abren, hay muchas variables. Y aquí yo creo que está la discusión de fondo de qué es lo que es el de izquierda hoy día, ¿no? Y algunos dicen, nosotros somos izquierda democrática, como diciendo que la otra izquierda no lo es, ¿no? O moderado, etcétera. Va a ser difícil, ¿no? Encontrar ese eje común, ¿crees tú, no? De qué izquierda o qué cambio se requiere. O sea, pero yo creo que hay ciertas bases que son comunes. Mira, a mí me pasó algo el otro día. Me ha tocado participar en muchos debates constitucionales, con personas, con plazas y también con otros constitucionalistas o constituyentes o candidatos. Y me tocó el otro día estar en un podcast que hizo la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, ¿ya?, con Patricio Zapata, que es como uno de los abogados constitucionalistas, profesor de Derecho Constitucional, es candidato además de la democracia cristiana. Ha venido para acá. Y él lideró además el proceso de cambio a la Constitución de Bachelet, que terminó frustrado, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo no lo conocía tanto, lo conocía de entrevistas nomás. Y me pareció muy curioso cómo en muchas cosas teníamos total coincidencia. Y yo pensé que íbamos a estar mucho más lejos. ¿Y sabes qué? Y él me dijo algo que me gustó mucho como lo planteó, porque él viene de la academia, porque habitualmente le enseña estas materias, ¿no? Él me dijo, mira, yo aprendí mucho cuando lideré el proceso para cambiar la Constitución con la presidenta, porque me tocó ir a cabildos, no hablar yo, sino a escuchar y tomar apunte. Entonces, él veía cabildos de personas que no se conocían, 15 personas, y conversaban sobre la Constitución, que es un poco el mismo ejercicio que hubo ahora, masivamente después del 18 de octubre. Ya. Y él me decía, y yo tomaba nota, y ahí me di cuenta todas las cosas que tenían que cambiar. Me di cuenta cómo la gente sentía en el día a día una opresión permanente de los bajos sueldos, del estar endeudado siempre, de no tener la oportunidad de una mejor educación, de la espera en la salud. Entonces, cuando empezamos a hablar de pasar, por ejemplo, de un Estado subsidiario como el que tenemos hoy día, que marca este modelo, a un Estado social de derechos, democrático, paritario, estamos en total sintonía. Estamos en total sintonía con muchas cosas respecto al espacio para el mundo privado, a cómo relevar lo público en lo que es esencial para la vida, la salud, las pensiones, la educación, la vivienda. Y en eso yo dije, mira, vamos a tener seguramente, por eso yo hablo de coordinación, creo que va a estar el espacio de una mucho mayor coordinación para cambiar, que es básicamente para pasar de este modelo que tiene oprimido a Chile, que terminó por este reventón, ¿no?, que fue la revuelta social, a un modelo distinto. Fíjate que te estás escuchando, Bea, y lo que tú estás diciendo tiene una profundidad tremenda, porque creo que los grandes éxitos de este modelo fue atomizarnos tanto que no sabemos qué pasa en la realidad de la otra comuna, porque estamos hablando de una persona que es un académico y progresista, ¿no?, como puede ser Zapata, pero que se entera ahí, ¿no?, de las cosas que realmente quiere la gente. Es como mucha gente que se enteró en el estallido social de lo malo que está Chile, ¿no? Así como no lo veíamos venir. Que no lo veíamos venir, ¿no? Pero y eso también le ocurre a gente de izquierda, porque estamos muy atomizados, como te digo, en este individualismo también, de ráscate por tus propias uñas, que nos obligó este sistema, donde los grandes puntos de encuentro como la educación pública se destruyeron, también en vías de este modelo, ¿no? Sí. Donde lo privado fue más importante que lo público. Por ejemplo. Pero de hecho, Freddy, lo conversaba el otro día, lo conversamos con un grupo que se acercó en una de las ferias,
porque se produce esa conversa, y hablábamos sobre, y también con el sindicato de la Clínica Vespucio del Paradero 14. Es una tremenda como mole de la salud que hay. Bueno, ellos hicieron una actividad ayer por el Día de la Mujer y me tocó conversar con ellos, y tienen un sindicato único todavía, de estos que agrupa profesionales, técnicos, en fin, de 700, 800 socios que casi no existen ya en Chile, porque la persecución sindical es feroz. Sí. Y con ellas y ellos conversábamos algo bien interesante, que es la capacidad. En Chile, no se, por ejemplo, para hablar del mundo del trabajo, en Chile no se puede negociar de manera ramal, como se llama, que es por sector. Por ejemplo, que negociaran todos los trabajadores y trabajadoras de todas las clínicas privadas. Juntos, como en Alemania y otros países. Como Uruguay, que está aquí al ladito, digamos. Pero con muchos países europeos, y que eso es vital para que los sueldos tengan un estándar, para que tú como trabajador o trabajadora tengas un estándar, ¿no? Bueno, en Chile eso está prohibido. Lo curioso es que los dueños de estas grandes empresas, estos tremendos holdings, bueno, los que están en Chile, porque muchos son extranjeros, pero los que están en Chile, toda esta gente, grandes nombres y empresarios, como los que aparecen en Forbes, como los más ricos de Chile, ellos todos negocian en rama. Se juntan en la Confederación de la Producción en Comercio y habla uno solo por todos los demás. Tienes toda la razón. Entonces ellos se juntan, negocian en rama, sin problema, presionan habla ahí. Por todos los empresarios. Exactamente. Y tiene casi un espacio ahí como en la moneda, ¿no? El presidente de su sindicato. Exacto, no sabíamos si era parte de los ministros o si era el representante de los empresarios en algún momento. En cambio, los trabajadores no, ustedes no pueden negociar en rama, si hay problemas con el sindicato, cuántas horas faltó, y eso conversábamos, ¿no? Entonces, la Constitución también tiene que ver con eso, de cómo igualamos la cancha, en todos esos sentidos. Cómo igualamos la cancha para trabajadores y trabajadoras, cómo igualamos la cancha para lo que nos pasa a las mujeres respecto a lo que pasa hoy día en la sociedad de Chile. Cómo igualamos la cancha respecto a este gran poder económico que hoy día es el poder político, y todos los que tienen pequeños negocios, que tienen pequeños emprendimientos, todas las personas que tienen muchas que son mujeres emprendedoras que tienen una fábrica pequeñita de algo, que las persigue el Servicio de Impuestos Internos, que el banco jamás les pasa un préstamo, etcétera, que pagan patentes altas, y el supermercado que está en la esquina, de la marca que sea, Jumbo, Unimar, pongamos Santa Isabel, que sea, paga menos que la patente. Entonces, ahí tú dices, bueno, ¿dónde está aquí la cancha pareja? Exacto. Nos quedan 5 minutos, Bea, pero me gustaría saber cómo viene el Frente Amplio, ¿no? ¿Y qué pasa con Boric, ¿no? ¿Qué es lo que te ha dicho él? ¿Qué le ha hablado tú también de tu experiencia como ex candidato presidencial? ¿En qué está topando Boric para decir que sí finalmente, no? A ver, lo primero, creo que no tenemos esa como prisa que tienen como los medios de comunicación para instalar el tema presidencial. Ya. Para mi gusto hay una cosa muy interesada, instalar tanto el tema presidencial y poco el tema constitucional. Perfecto. Creo que hay poco debate de lo constitucional y creo que es lo más importante que está pasando ahora. Ya. Y a mí me encantaría que desplazáramos el tema para... Yo entiendo que son muchos los candidatos y candidatas y no me refiero a eso, me refiero a... Hablemos de los temas de fondo, pues, hablemos del poder, hablemos de las lucas, hablemos de la participación, sería ideal. Entiendo que hay un foco también en lo presidencial también porque marca el año. Entonces, en ese sentido, uno, como Frente Amplio, nos sentimos que estamos como atrasados, ¿no? Así como corriendo detrás del otro porque no es así. Hoy día, además, surgen candidatos y candidatas con bastante frecuencia. Igual que de manera comunicacional, creo yo, una figura, ¿no? Como Gabriel u otra, la que ustedes elijan, ayudaría también este proceso de elección de constituyente, ¿no? De decir, mira, estos somos nosotros, vamos todos en esto, este es nuestro plan para Chile. Me imagino que todo suma en ese sentido. Sí, además tiene que ver como con una mirada en conjunto. Aquí claro, exacto. Cada uno no va como con su propia constitución, ¿no? Sino que como con un proyecto en conjunto. Sí, pero creo que también los tiempos no deberían como apurarnos por sobre los tiempos que tenemos que tomarnos para tomar esas decisiones. Lo que yo siempre dije es que iba a haber un candidato o candidata del Frente Amplio, y me parece que eso es correcto. A mí el liderazgo de Gabriel, es un tremendo liderazgo. De hecho, él es como rostro del Frente Amplio antes de que yo fuera como rostro del Frente Amplio, ¿no? Es como de los fundadores antes que existiera el Frente Amplio. Y me parece que eso es bien importante y me gusta. Y también creo que en estos procesos, y eso yo lo digo por experiencia propia, en estos procesos también hay que dejar a las personas tranquilas que tomen su decisión. Ya. No son decisiones fáciles. Porque, insisto, yo tampoco veo a Gabriel como desesperado por, yo tengo que tomar todos estos cargos. No, son procesos complejos y creo que tiene que tomar un tiempo. Y solo para recordar, cuando yo finalmente fui la abanderada presidencial o la candidata presidencial, esto se supo a fines de marzo, principios de abril. Entonces, igual, falta un tiempo. Claro. Ahora, a ti te fueron a buscar como una carta, pero el Frente Amplio se está quedando sin
sin cartas. Yo pediría calma. Sí. Hay proceso de decisiones en marcha. Ya, pero también hay plazo. Igual, no, tú decías fines de marzo, principio de abril en tu caso, ¿no? Igual hay un término aquí. Pero ¿sabes lo que pasa? Y esto también es una opinión personal, ¿ah? Creo que la elección del 11 de abril también va a marcar un escenario. Ya. Creo que la elección del 11 de abril también va a marcar algo de lo que está pasando en Chile. Por ejemplo, no solamente por quienes salen electos y la votación de un cálculo, sino también como el momento país. Hay muchos independientes que están entrando a la participación política, que me parece interesante, y yo creo que ahí va a haber también una suerte de escenario que aclara mucho más, para mi gusto, y por algo es que hay una cantidad enorme de o candidatos y candidatas presidenciales, porque yo creo que ese momento también va a decantar un poco lo que pasa en Chile. ¿Ya? Como mirando lo que viene. Este es un año muy cargado de elecciones. Quedó cargado de elecciones por la pandemia. O sea, porque se agruparon todas en el mismo año. Pero el 11 de abril va a marcar definitivamente lo que viene después en el trazo largo para las elecciones de noviembre, que son presidenciales y parlamentarias. Sí, va a ser muy interesante ese grado de unidad que va a llegar, ¿no? Ya no se logró en esta, pero veamos cómo si se logra algún tipo de grado de unidad para esas dos elecciones claves, ¿no? Sí, porque además, ojo, el 11 de abril hay una elección, pero ahí no se termina el proceso, ahí parte el proceso. Claro. Y necesitamos una sociedad viva, que esté metida, que esté participando. Vamos a abrir todos los espacios de participación porque es muy importante. Entonces, eso va a marcar momentos también. Y como partidos y conglomerados no podemos mirarnos como el ombligo y decir, mira, decíamos por este. No, hay que estar escuchando lo que pasa afuera también. Creo que Beatriz Sánchez, Distrito 12. ¿Cuál era su lema, Beatriz? Una constitución con todos y con todas. Perfecto, gracias por venir, Beatriz. Toda la suerte, ¿no? Y la energía para seguir ahí en campaña. Ahí estamos desde temprano en el metro, cerramos en el metro, vamos a las ferias, y con todo. Lo bueno es que el metro nomás atraviesa toda la comuna prácticamente. Sí, eso ha sido bien todo el bonito. distrito, digamos. Es bien bonito ese encuentro, además, particular. Sí. Muy bien, Bea, que esté bien. Chao. Vale, chao, Freddy. Muy bien, gracias por la sintonía. Conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos y en Vía X por la libre expresión. Hasta la próxima, chao.